Buenas tardes o buenos días con todos. Reciban un afectuoso saludo. A continuación, en este video lo que vamos a ver es cómo realizar un programa en Scratch. En el programa de Scratch, cómo podemos usar la programación mediante bloques para desarrollar una pequeña historia, como es la fábula del lobo y el murciélago, que la he tomado de ejemplo para desarrollarla en el software de Scratch mediante el uso de distintos bloques, recordemos que en Scratch tenemos distintos bloques de código como son de movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores, variables y otros que se llaman misbloques. Cada uno va a tener su respectiva función y su respectivo color que nos permite identificar cada bloque de código. Por ejemplo, los bloques de movimiento tendrán un color azul, los de apariencia un color lila, los de evento un color amarillo, de control un color naranja, los operadores igual un color verde, los sensores un color celeste y así tendrán los bloques distintos colores. Otra opción importante de Scratch es que podemos agregar bloques adicionales mediante complementos o extensiones. Para agregar un bloque adicional o un conjunto de bloques, lo que hacemos nosotros es dirigirnos a la parte inferior izquierda y dar clic en el casillero que se encuentra en la parte inferior. Este que está en la parte de los bloques de código, en la parte inferior tenemos las extensiones que podemos agregarle a nuestro software de Scratch. Entonces hacemos clic y en este caso lo que vamos a utilizar para nuestra historia es el texto a voz, que prácticamente hace que los personajes de nuestro proyecto puedan hablar o simulemos que está hablando, algo que veremos más adelante. Entonces elegimos nuestra extensión que es texto a voz. Aquí tenemos sus respectivos comandos y bloques de código que vamos a utilizarlos en la programación. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación también para realizar nuestro programa en Scratch es agregar los personajes. Para agregar un personaje o agregar un fondo, nos dirigimos a la parte inferior derecha, en donde para agregar en primer lugar un personaje que es llamado objeto en el software de Scratch, hacemos clic en el gato con el signo más que se encuentra en la parte inferior derecha. Aquí podemos buscar nuestro personaje, elegir un objeto o buscar nuestro personaje o subir a nuestro personaje. Vamos a hacer las dos. Cuando damos clic en la lupa, podemos buscar un personaje y con tan solo darle un clic, nuestro personaje se añadirá. Otra opción, a modo de ejemplo, podemos subir una imagen desde nuestro ordenador, elegir una imagen que hayamos descargado previamente, dar clic sobre la imagen y se nos subirá automáticamente la imagen como parte de un objeto que es prácticamente el personaje que va a interactuar en nuestro programa de Scratch. Para eliminar un objeto que no queramos, damos simplemente clic en el basurero de la parte superior del objeto y eliminamos. Muy bien, ahora para agregar un fondo hacemos algo similar, con la diferencia que en lugar de dar clic en el gato con un signo más, damos clic en la imagen con un signo más. Tenemos que recordar en dónde están posicionados estos iconos, porque cuando el icono de estos de aquí nos aparezca en la parte inferior izquierda, denota que tenemos que subir disfraces. Tiene que ver con la parte de aquí, con disfraces, con los fondos. Es distinto a subir objetos o a subir fondos o escenarios. Entonces son dos cosas distintas, pero siguen el mismo proceso. Entonces ahora vamos a empezar con los objetos. Recordemos que en Scratch podemos programar cada objeto para que realice una determinada función y además podemos concatenarlos con otros objetos. Pero para programar un objeto determinado tenemos que dar clic sobre el objeto que se va a programar y darle la respectiva función que va a tener el objeto. Pero en este caso, cuando queremos programar este murciélago, en la parte superior nos va a aparecer un icono de un murciélago, obviamente del objeto que hemos elegido. Si elegimos otro objeto, nos aparecerá el icono del objeto que hemos seleccionado.
Ahora bien, explicado de los personajes. También hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es la parte de las posiciones de los personajes en donde se va a encontrar, ya sea en X o en Y. Recordemos que en X nos movemos de manera horizontal, el personaje va a tener un movimiento de manera horizontal y en Y va a ir hacia arriba o hacia abajo, algo similar con lo que hicimos con el cohete en la clase anterior. Mejor dicho, lo mismo que hicimos con el cohete en la clase anterior. Íbamos bien hacia el lado o íbamos bien hacia arriba. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando queremos ir hacia la izquierda, restamos. Cuando queremos ir hacia la derecha, sumamos. Cuando queremos ir hacia arriba, sumamos. Y cuando queremos ir hacia abajo, restamos. Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, para los fondos, perdón, para el tamaño se puede cambiar el tamaño del objeto. Podemos hacer que este objeto sea más grande cambiando su porcentaje de tamaño. Por ejemplo, si pongo 100, el objeto será más grande. Obviamente tenemos que seleccionar el objeto que queremos que se haga más grande. Parece que no me está tomando la función. Disculpe, que está oculto este objeto. Entonces vamos a hacer con este objeto que está visible. Como pueden ver, se ha hecho grande. No pasa nada que dejemos el objeto así en este tamaño. Ya aquí en la programación ya está predeterminado para que tenga un respectivo tamaño. Por consiguiente no tendríamos ningún problema. Recordemos que todo lo que hagamos en la programación se va a ejecutar cuando toquemos la bandera verde y va a realizar sus respectivas funciones. Ahora bien, continuando nos vamos con la parte de fondos. En fondos es similar a lo que hacemos con objetos. Podemos agregar distintos fondos, distintos escenarios que van a interactuar en nuestra historia. Ahora bien, algo que me había saltado en personajes. En personajes, el personaje puede tener distintos disfraces de acuerdo a la función que queramos que haga el personaje. Por ejemplo, en este personaje que he seleccionado, tiene distintos disfraces que le hacen simular como si estuviese volando. Entonces, para ver esos disfraces, nos vamos a la parte que dice disfraces, a la herramienta de disfraces. Y podemos ver que tiene 4 disfraces este personaje. Otros personajes como los que he agregado yo, en cambio, no tienen disfraces. Si yo deseara agregar un disfraz, lo pudiera hacer, sí, pero va a depender de la función que yo quiera darle a mi personaje. En este caso no es necesario para mí, sin embargo, a modo de ejemplo, les explicaré cómo agregar un disfraz adicional a nuestro personaje. Como les decía y recordarán anteriormente, les había mencionado que cuando nos aparece un gato en la parte inferior izquierda, esto quiere decir que vamos a agregar un disfraz. Entonces, cuando hacemos clic, seguimos el mismo proceso que hicimos cuando agregamos el objeto. Hacemos en subir disfraz o escogemos ya de los que tienen el programa de Scratch. Damos clic sobre la imagen que queremos subir y se nos subirá automáticamente. Ya. Obviamente solo es a modo de ejemplo. Nosotros cuando queramos escoger una imagen tendremos que escoger una secuencia de imágenes, editar esas imágenes y irle dando forma a nuestros personajes. A modo de ejemplo, yo estoy escogiendo cualquier imagen al azar, pero también recordemos que en Scratch es similar, tiene una parte que es similar a Paint, en donde podemos editar nuestros disfraces. Para poder editar nuestros disfraces, la imagen debe estar en modo bits, no debe estar en modo vector, ya que en modo bits es como si tuviésemos en cada una de estas partes un píxel que podemos modificar. Cuando se convierte a vector, no se puede modificar la imagen. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, como está en modo bits, puedo modificar la imagen. Puedo hacer como si fuera un tipo de Paint, puedo borrar, puedo añadir texto, puedo hacer cualquiera de esas funciones. Ahora, una vez que ya haya yo modificado mi personaje o mi imagen o mi disfraz, voy a convertir este vector para que ya no se pueda ser modificado. Como pueden ver, ya no me deja modificar, no me deja borrar por lo más que quiera, porque la imagen ya ha sido, la imagen que estaba en modo bits, es decir, la que estaba en pequeños píxeles, ha sido convertida a un solo objeto. Ahora, esto era solo a modo de ejemplo, recuerden que esto podemos hacer con cualquier personaje. También aquí yo a modo de ejemplo le subí a los personajes así sin edición, porque recordemos que este video más nos estamos enfocando en lo que es programación. Pero está entendible el programa, le he hecho al tamaño para que sea entendible. Lo único que no he hecho es editar a los personajes. Eso sí se puede hacer, pero eso ya queda a criterio de cada quien.
pueden editarlo. Esta clase de ahora no nos vamos a enfocar en edición, sino más en la parte de programación. Entonces, ustedes cuando hagan su programa también tendrán que descargar sus respectivos personajes que deseen y ponerlo en la historia. Tampoco quiero decir que van a estar amontonados así. Por supuesto, el personaje va a tener que tener un respectivo tamaño, va a tener que estar en una respectiva posición, en un respectivo lugar y tener su respectivo nombre. Antes que me olvide, ver el nombre del personaje o del disfraz también es importante. ¿Por qué? Porque cada personaje va a tener su respectivo nombre. En este caso yo tampoco he cambiado el nombre, pero si deseara le puedo cambiar el nombre del objeto. Bien, acá arriba en el disfraz puedo poner su respectivo nombre. Vamos a poner, por ejemplo, solo de ejemplo, lobo. Ya, ponemos su nombre y aquí se va a cambiar el nombre. Este nombre tenemos que recordarnos porque en la programación que vayamos a hacer vamos a tener que usar esos nombres para poder cambiar los disfraces o poder cambiar los fondos. También hay que recordar que los disfraces tienen que estar en orden. Por ejemplo, no puedo hacer que primero el murciélago esté volando y después esté quieto, porque va a haber una interferencia en algunas partes de nuestra programación. Bueno, eso sí es que escogemos una opción que ya vamos a ver más adelante, que les explicaré en la parte de apariencia, cuándo tenemos que tener orden en las imágenes y cuándo no podemos tener orden. O sea, en algunos casos tendremos que tener orden y en otros casos no importará en qué orden esté el personaje. Eso va a depender de acuerdo a nuestra programación. Para los fondos es lo mismo que los objetos, podemos modificarlos, igualmente podemos subir nuestros fondos si queremos, podemos elegir los fondos, y en este caso yo tengo 3 fondos que van a interactuar en mi historia. Ya, por consiguiente, ahora vamos a irnos a la programación. Recordemos que para todos los objetos es lo mismo, podemos añadir los disfraces que queramos, podemos dejarlos sin disfraces de acuerdo a nuestra historia que queramos desarrollar. Bueno, ahora continuando, nos vamos a ir primero a irnos a nuestro primer objeto que vamos a programar, que es el murciélago que va a aparecer en nuestra historia. Es este murciélago de aquí, este animalito va a aparecer en nuestra historia, de acuerdo a lo que queramos contar, pero los otros objetos tendrán que estar escondidos cuando ejecutemos el programa, para que no interfieran ahí y no estén mezclados ahí y interfieran en mi historia. Ellos aparecerán en un determinado tiempo cuando yo llame la ejecución. Ya veremos, les explicaré mejor en la parte de eventos, que eso es lo que nos permite que nuestro personaje aparezca en un determinado momento para darle para que la historia continúe de manera correcta. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a este murciélago de aquí, nos vamos a dirigir a la parte de código. Como les expliqué al principio, nos fijamos que en la parte de arriba estamos programando este objeto que hemos seleccionado. Obviamente nos va a aparecer el primer disfraz, el disfraz principal, pero dentro de este disfraz recordemos que hay varios disfraces más. ¿Y cómo vamos a hacer que aparezca eso? Primero que nada, vamos a utilizar los bloques de eventos. Los bloques de eventos me permiten que cuando se realice una acción, como es al presionar una tecla, me realice una determinada función el personaje. En este caso, cuando yo voy a presionar la bandera, o sea, saco de eventos la parte de banderas, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a mostrar este personaje. Este personaje va a ser mostrado cuando yo toque la parte de la bandera. Va a ser mostrado cuando toque la bandera verde. Una vez que toque la bandera verde se me va a mostrar este personaje que estaba oculto. Le voy a hacer que inicie con el primer disfraz. Recuerden que este disfraz tenía un nombre, se llama Bat A. Entonces este disfraz tenía un nombre. Entonces en apariencia yo tengo lo que voy a hacer con el personaje. Si bien lo voy a mostrar, lo voy a ocultar, lo tengo en apariencia. En apariencia la tengo para cambiar el disfraz, cambiar los fondos, etc. Incluso para poner mensajes que quiero que el personaje cuando hable o haga, no sé, algún sonido, por ejemplo. Entonces, para eso utilizo los bloques de apariencia, que es de color lila, mientras que los de eventos son de color amarillo. Ahora, continuando, entonces utilizamos los bloques de apariencia para mostrar al personaje. Una vez que haya dado clic en la bandera, se nos va a cambiar a nuestro disfraz y se va a fijar en un respectivo tamaño. En este caso el murciélago va a aparecer en un tamaño grande, al 100%.
Con el movimiento, que es de color azul, hacemos que nuestro murciélago se posicione en una respectiva posición. Es decir, el murciélago va a aparecer en este lugar, en 151 en X y 53 en Y. ¿Cómo vemos estos valores? Lo haré con esta imagen de aquí. Cuando le mueva esta imagen van a ver cómo aquí cambian los valores de X, cómo cambian los valores de Y, dependiendo a dónde mueva el personaje. Entonces yo he tomado estos valores de aquí para poner aquí y ver en dónde va a aparecer mi personaje. Por ejemplo, si para este personaje del murciélago que está asustado, que ya veremos más adelante, él va a estar en una respectiva posición. Digamos que yo quiero que aparezca en 91. Entonces yo pongo aquí en X 91 y en Y 55, si quisiera que apareciera aquí. Pero como no es el caso, yo le he puesto que él aparezca en menos 57 y menos 55. Eso va a depender en donde queramos nosotros que aparezca nuestro personaje. Bueno, ahora, volviendo con el personaje del murciélago, una vez explicado la posición, que es tanto en X y en Y, que también ya hemos visto cuando realizábamos la programación del cohete, una vez que pase eso, vamos a cambiar al fondo. Como les decía, el nombre del fondo es importante. ¿Por qué? Porque he usado el primer fondo. Miren, aquí utilizamos un orden. He utilizado el primer fondo, el fondo 1, fondo 2 y el fondo 3. Bueno, pero de esos he utilizado el fondo 1. Ya, entonces, aquí digo que aparezca el fondo 1. Estoy diciendo que aparezca ese fondo, el primer fondo. Una vez que aparezca ese fondo, voy a hacer aquí una simulación de voz. Voy a hacer que haya un narrador. Y para hacer esto yo uso los textos a voz, que son bloques que están en la parte de acá, la extensión que añadimos. Entonces, voy a simular que está hablando alguien narrando la historia. Entonces, uso el bloque de fijar a voz. ¿Para qué es fijar a voz? Para darle una voz al personaje que va a hablar. El programa tiene predeterminado sus voces, por supuesto. Sí, tiene predeterminado. No hay cómo cambiar estas voces. Necesitamos otros complementos para cambiar esas voces, otras extensiones, pero que no serán explicadas en este video, sino simplemente vamos a utilizar las voces predeterminadas ya por el programa, predeterminadas por este comando de aquí. No vamos a utilizar otras voces más que las que están aquí. Igual cuando ustedes hagan sus proyectos, simplemente fíjense en las voces que están aquí. No vamos a agregar más voces. Bueno, esclarecido eso, continuamos. Vamos a darle a nuestro personaje una voz tenor para que el narrador hable. Y el narrador va a decir: volando de rama en rama había un murciélago muy feliz. Una vez que presione la bandera, todo esto se va a desarrollar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para que se vaya pausando, por así decir, la interacción de los personajes. Y además no es necesario, porque todo esto, hasta que se ejecute todo esto, es aproximadamente en unos 3 segundos o 2 segundos. Y es algo que ni siquiera se va a notar hasta que hable el personaje. Ahora, una vez que pase todo esto, que pase en unos determinados segundos, en un determinado tiempo, se va a ir ejecutando la programación en orden. Entonces va a iniciar aquí, va a ir así, en orden, hasta llegar aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es un bucle. Es un bucle. ¿Qué es un bucle? Es algo que nos va a permitir repetir una determinada acción hasta que se cumple una determinada condición. Hasta que llegue a un determinado límite, hasta que se le ponga una condición, se va a repetir una determinada acción. Va a estarse repitiéndose hasta que llegue a un límite. Entonces, para sacar este comando repetir, vamos a ver un bloque que se llama control. Nos vamos al bloque control, en donde tenemos distintos bloques que nos permiten controlar a nuestro personaje de acuerdo a la función que queremos que tenga ese personaje. Entonces, tomando en cuenta que el control sirve, como lo dice su nombre, para controlar al personaje, voy a explicar cómo funciona este bucle de repetir hasta que suceda una determinada acción. Entonces, saco mi bucle de repetir hasta que pase algo. O sea, repetir hasta que suceda algo. Entonces, dice que aquí se va a repetir hasta que se toque el borde del personaje. Está preguntando, dice repetir hasta que, tocando el borde, del fondo. Una vez que se toque el borde del fondo, se va a terminar ese bucle. Entonces, ¿de dónde saco yo tocando el borde? Saco de los sensores. Recuerden que un sensor es algo que me permite saber en qué, o sea, detecta
cuando el personaje ha tocado el borde. Entonces, cuando este personaje, digamos, por ejemplo, toca el borde de acá, el programa detecta y para el bucle. Entonces, explicado lo que es eso, en sensores simplemente vamos a utilizar eso, porque miren cómo tenemos bastantes opciones de sensores. Podemos hacer que cuando se toque con el puntero del ratón, cuando toque un color, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a hacer que cuando toque el borde. Muy bien. Ahora, volviendo a explicar la programación, ¿qué pasa cuando tocamos el borde? Cuando tocamos el borde, o sea, antes de que toquemos el borde, mientras no se toque el borde, se va primero que nada a esperar 0.5 segundos. ¿Por qué he puesto tiempo aquí? Porque si no pusiera tiempo, la acción pasara de manera muy rápida y no se viera el movimiento del murciélago de una manera natural. Entonces, por eso le he puesto un tiempo corto de 0.5 segundos para controlar ese movimiento que va a tener nuestro murciélago. Entonces, nuestro murciélago primero va a cambiar a un disfraz B, al siguiente disfraz después del disfraz principal. Entonces va a cambiar este disfraz B, después de un tiempo va a cambiar este disfraz y después de un tiempo va a cambiar este disfraz. Como pueden ver aquí, cuando yo pongo la opción de cambiar disfraz, porque también hay como poner una opción de cambiar el fondo, no importa si el personaje está ordenado o desordenado. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas cuando yo utilizo este bloque de cambiar, estoy diciendo que aunque el personaje esté en cualquier disfraz, se va a cambiar este disfraz de aquí. Estoy llamando a ese disfraz. Entonces no importa el orden, porque al fin de cuentas con el programa estoy llamando a este disfraz. Entonces va a aparecer este disfraz, va a aparecer el disfraz BAT B, aunque este esté arriba. Aunque esté arriba va a aparecer ese disfraz. Aquí no va a importar el orden. Sin embargo, en otros aspectos, como ya vamos a ver con el fondo, sí va a importar el orden. Muy bien, entonces como decía, en este caso cuando utilizo la opción de cambiar, no importa el orden donde como estén los disfraces del personaje. Como pueden ver, aquí tenemos distintas opciones de cambiar. Cambiar disfraz, cambiar tamaño, cambiar efecto. En esta versión creo que no hay la de cambiar fondo. Sí, no hay la de cambiar fondo. Entonces, no importa, pero en el fondo tenemos que tener orden. Entonces, en el disfraz no hay... Ah, no, sí hay de cambiar fondo. Sí tenemos una opción de cambiar fondo. Entonces podemos utilizar esta o la de siguiente fondo, que ya voy a explicar cómo funciona. La de siguiente disfraz, si importa el orden, porque es como si dijese que vaya del disfraz 1 al disfraz 2, igual con el fondo. Va a importar el orden cuando utilice el siguiente fondo. Cuando utilice la opción de cambiar, no va a importar el orden en que esté el personaje. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo único que he hecho es un bucle repetitivo aquí, perdón, funciones repetitivas. Va a esperar un determinado tiempo para cambiar el siguiente disfraz. El movimiento, recuerden que tenemos que simular como que el murciélago está moviéndose. Y como les decía, mi murciélago se va a mover hacia el lado izquierdo. Entonces utilizo un valor negativo en X. ¿Por qué? Porque se está moviendo de manera horizontal. Se está moviendo de manera horizontal, no está yendo hacia arriba, sino está yendo de manera horizontal. Cuando vean la ejecución del programa, van a ver cómo funciona, cómo se está moviendo ese murciélago de manera horizontal al principio de la animación. Al principio de la animación se está moviendo de manera horizontal y todo eso es repetitivo. Entonces va a ir cambiándose. Y todo esto hasta que va a seguir funcionando todas estas acciones, hasta que el personaje toque el borde. Se va a repetir la acción hasta que el personaje toque el borde. Por eso debemos de dar un movimiento bajo de menos 30, no podemos dar de menos 100 porque sería muy rápida la interacción que ni siquiera veríamos cuando sea el movimiento de una manera tan natural. Tenemos que ir viendo aproximadamente que se mueva de poco en poco, pero tampoco tan lento, para que nos dé la sensación de que nuestro personaje se está moviendo. Ahora, entonces, como decía, la programación sigue una orden, ¿verdad? Una vez que se ha terminado de repetir todo este bucle, seguimos con la siguiente función, que es una condición. Yo le he puesto una condición. Ahora bien, si el personaje está tocando el borde, ya una vez que se terminó el bucle de repetición que está tocando el borde, ¿qué va a pasar? Se me va a cambiar al siguiente fondo. Entonces aquí decía, cuando utilizo esta opción de siguiente fondo,
Sí importa el orden de los fondos. ¿Por qué? Porque estoy en el primer fondo iniciando. Después, ¿a qué fondo se va a ir? Se va a ir a este fondo. Y mi interacción final en mi historia que voy a dar se va a desarrollar en el tercer fondo. Entonces, por consiguiente, cuando utilizo la opción de siguiente fondo, mis personajes o mis fondos tienen que tener un orden. Porque recordemos que también teníamos la opción de siguiente disfraz. Entonces, tiene que tener un orden en este caso. Cuando utilizo la opción de cambiar fondo o cambiar disfraz, no importa el orden del personaje. Eso hay que recordar. Esas son las dos diferencias que tenemos que recordar. Entonces, nos vamos a código, vamos a murciélago. Entonces, en la condición dice que si está tocando el borde, entonces ¿qué va a pasar? Va a ir al siguiente fondo, al fondo número 2. Aquí sí, yo en mi caso le dice que el murciélago inicia en un tamaño del 10%, entonces mi murciélago va a iniciar de manera pequeña, va a hacerse pequeñito y después va a ir creciendo. Entonces se va a posicionar en una posición que es 99 y menos 5, va a iniciar desde esa posición, va a continuar en orden la programación y aquí he usado otro bucle que dice que de nuevo, como aquí ya no está tocando el borde porque me puse en esta posición, puedo utilizar de nuevo este bucle, porque prácticamente dice que el personaje se vaya para la mitad aproximadamente de la animación. Entonces no está tocando el borde, por consiguiente, como está yendo en orden, entonces el personaje se posiciona aquí. Esto es fundamental poner esta posición, porque si no pusiera esa posición, el personaje permanecería siempre en el borde del fondo y por consiguiente jamás ejecutaría mi acción porque siempre va a estar tocando el borde. Entonces por eso yo tengo que posicionarlo, tengo que seguir una secuencia, tengo que seguir un orden en la programación. Entonces una vez que detectó el programa que se tocó el borde, va a irse al siguiente fondo, se va a fijar en un determinado tamaño y se va a ir a esa posición para volver a iniciar de nuevo el movimiento de mi personaje con un bucle que se llama repetir hasta que de nuevo vuelva a tocar el borde. Entonces recuerden que siempre tiene que tener una orden de programación. Esto de aquí se va a ejecutar de una manera rápida porque como digo no tiene tiempo, entonces se va a ejecutar de una manera rápida. Ahora vamos a repetir hasta que toque el borde. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a hacer que el murciélago se vuelva a mover. En este caso yo he hecho que mi murciélago se mueva tanto en X como en Y para simular que está como que subiendo y creciendo, o sea, como que acercándose el personaje cada vez más. Viene de una parte leja hasta una parte cercana. Estamos simulando como que si estuviese viniendo hacia el frente. Entonces yo le he puesto aquí de modo de ejemplo, he puesto cambiar en X y cambiar en Y por separado para dar una mejor explicación. Recuerden que cambiar en X es de manera horizontal, el personaje se va a mover de manera horizontal, y cambiar en Y es de manera vertical. En este caso, como está positivo, el personaje va a ir subiendo, haciendo como una simulación de que se nos está acercando hacia nosotros. Entonces, para evitar hacer tanto, o sea, de poner cambiar en X y cambiar en Y por separado, una opción que podría utilizar aquí es la de ir a X 99 o ir a Y menos 5. Recuerden que los valores pueden variar. Obviamente aquí tendría que poner ir a X menos 30 e ir a Y menos 5, ir a Y 10, perdón. Prácticamente no volvería a repetir estos dos bloques por separado. Entonces acá abajo podría poner ir a X en menos 30 e ir a Y en menos 10. Entonces podría usar ese bloque, pero sin embargo recordemos que este es para posicionar en un determinado lugar, entonces podría ser que nuestro personaje no se mueva. Por eso es mejor cambiar en X y cambiar en Y, porque es como si estuviésemos sumando a nuestro personaje determinados valores y haciendo que se mueva, por así decir. Estoy diciendo que, por ejemplo, cambiar en 30, se me reste menos 30, después de nuevo se me reste menos 30, cambiar en Y 10, estoy diciendo que se me sume 10, después se me sume otros 10, pero va cambiando de lugar el personaje y va cambiando su disfraz, similar a lo que hicimos en la programación principal, simplemente que en este caso se va a mover tanto en X como en Y. Entonces, usemos, para no confundirnos, usemos de esta manera los bloques de código para hacer que nuestro personaje se mueva. Hagamos así y siempre démosles un tiempo de espera para que se vea natural el movimiento de las alas. Por lo general 0.5 segundos no es un tiempo tan largo, entonces va a simular como que si estuviese moviéndose el murciélago. Es prácticamente la misma programación de arriba, simplemente que he añadido cambiar en Y.
o sumar en Y, que les puede aparecer en algunos programas que se descarguen. Porque recordemos que a veces hay Scratch que tienen una versión ya actualizada y tienen otro nombre en estas opciones de aquí. Bueno, ahora, una vez que se termine todo esto, una vez que el personaje toque el borde, ¿qué va a pasar? Una vez que termine ese bucle, una vez que haya tocado el personaje el borde, nos vamos a ir a otra condición. Ahora tocado el borde, entonces ¿qué va a pasar? Va a seguir al siguiente fondo. Se va a cambiar de fondo. Va a cambiarse a mi último fondo, que era el fondo 3. Ya, entonces se cambia al fondo 3 y por consiguiente este personaje de aquí se va a esconder, porque ya no le necesito. Ahora necesito que entre otro personaje en acción. Ahora bien, antes de continuar, en este caso este bucle puede estar en la parte de afuera, no va a interferir en mi programación. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando yo terminé de hacer todo este código de aquí, no hay más códigos aquí que pueda seguir, entonces va a terminar aquí, va a saltar, va a ir el orden y va a seguir a este código de aquí. Sin embargo, no siempre tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque puede ser que yo aquí tenga un código distinto a este código que está aquí. Puede ser que tenga otro código más acá abajo, o que después que se realice toda esta acción necesite que se realice otra función en la parte de abajo. Entonces, no siempre va a ser, este bloque siempre va a tener que tener una orden. Los bloques van a tener que ser posicionados de acuerdo a la función que queramos dar, pero siempre recordando que el programa va a un orden desde arriba hacia abajo, va siguiendo determinados bucles, va siguiendo determinadas condiciones para después cumplir otros programas, otra programación. Entonces, en este caso yo le puedo sacar porque prácticamente este sí, entonces el del último es el que termina mi programación, entonces no interfiere con ninguna otra programación más. Pero si tuviese una programación más abajo, sí tendría que tener mucho cuidado en donde se posicionan estos bloques. Ahora, continuando con esto, entonces escondió mi personaje, terminamos la programación hasta aquí. Antes de continuar, recordemos que al presionar la bandera, todos estos personajes de aquí tienen que estar ocultos porque estos personajes van a ir apareciendo concorde vaya avanzando la historia. Entonces este personaje al presionar la bandera tiene que estar escondido, igual este personaje, igual este personaje, igual este personaje. Tienen que estar escondidos, no pueden estar ahí apareciendo en la historia. Cuando se le llame al personaje, ahí aparecerá. Bueno, entonces, ahora continuando, vamos a hacer que aparezca nuestro murciélago asustado. ¿Por qué? Porque la historia me dice que el murciélago va a caer, o sea, en donde estaba el lobo, y va después a interactuar el lobo. Entonces, prestemos aquí atención, recordemos que los eventos van a reaccionar a una acción que queramos que nosotros, cuando pase una acción, cuando se cambia un fondo, cuando se cambia un disfraz, cuando se cambia un personaje, etc. Entonces, ¿por qué les decía que era importante seguir el orden de los fondos? En este caso, que cuando estábamos usando la opción de siguiente fondo, porque cuando llegue al tercer fondo voy a hacer que aparezca este personaje. Entonces, aquí mismo dice, uso un evento que me dice que cuando el fondo cambie a, ¿qué fondo cambie? Al fondo caricatura, que es el nombre de mi tercer fondo, pues también les decía que el nombre es importante, caricatura, recordemos que también podemos cambiar el nombre, en este caso yo a modo de ejemplo no le he cambiado el nombre, entonces podemos cambiar el nombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer este personaje, se va a mostrar, cuando estaba escondido se va a mostrar este personaje cuando llegue a este escenario de aquí, se va a posicionar en una determinada posición. Y vamos a fijar la voz del narrador de nuevo, porque él nos va a decir, el murciélago estaba volando felizmente, y sin darse cuenta, sobre un lobo dormido, fue a caer. Ahora, aquí vamos a usar también otro evento. Vamos a enviar un mensaje, es como estar enviando un mensaje desde un celular a otro celular. Entonces, cuando yo envíe el mensaje del lobo despierto, recordemos que este mensaje se puede modificar, no está predeterminado, yo puedo poner un mensaje cualquiera, pero tengo que fijarme en cómo se llama aquí. ¿Por qué? Porque al enviar el mensaje de lobo despierto, también tenemos que recordar que al momento que cuando se cambia este fondo de aquí, este lobo de aquí también va a aparecer. Entonces, cuando el fondo cambie a este fondo de aquí, se va a mostrar también este lobo en una determinada posición. Entonces, ahora, una vez que se envía el mensaje de lobo despierto, ¿qué va a pasar con este lobo? Este lobo va a desaparecer porque ya va a aparecer este personaje de aquí que está ahorita aquí. Entonces va a desaparecer, se va a esconder
Me voy para acá, en el lobo despierto, en este lobo que está gruñendo. ¿Y qué va a pasar? Cuando reciba, al recibir, recuerden que enviar es como enviar un comando, como enviar una orden. Al enviar esa orden y al recibir esa orden se va a ejecutar una determinada función. Entonces al recibir esa orden de lobo despierto, se va a mostrar el personaje en una determinada posición y con un determinado tamaño. El que va a hablar aquí va a ser el narrador, porque está diciendo que el lobo se levantó de inmediato e intentó devorarlo. Aquí en el murciélago, ¿verdad? El murciélago clamó por piedad. Ya, el murciélago clamó por piedad. Entonces aquí se va a cambiar el diálogo. Quien va a hablar primero va a ser el murciélago. Entonces va a simular como que el lobo se levanta. Una vez que el lobo se levanta, vamos a enviar un mensaje para que ahora el murciélago interactúe. Entonces, fijarse bien en el diálogo que dice. Diálogo del murciélago, me dice el mensaje que se ha enviado. ¿Qué pasa cuando se recibe ese que dice diálogo del murciélago? Primero que nada, cambio la voz a otra voz. Pongo aquí voz en fijar, en chillido le he puesto en mi caso, para que se cambie el tono de voz. Ahora aquí, quiero que me presten mucha atención, porque en apariencia vamos a usar otra opción más, que es decir el diálogo que va a decir nuestro personaje. Pero tenemos que combinarlo con el diálogo hablado, con el texto a voz. Esta opción de aquí que dice decir del texto a voz, me permite hacer que algo que yo escriba sea dicho por esta voz de acá arriba. Por eso se dice texto a voz, porque el texto va a ser traducido a voz. Entonces, yo voy a hacer que aparezca un diálogo para que aparezca de la manera más natural posible. Entonces, cuando yo pongo la voz de chillido, va a decir, no me mate señor lobo, pero a la vez que va a sonar, como esto sigue de una secuencia, va a sonar, no me mate señor lobo. También va a sonar el diálogo o sea, va a hablar el programa. Va a decir, no me mate señor lobo. Ustedes se preguntarán por qué he vuelto a repetir acá abajo el diálogo. Es porque si es que no repitiera el diálogo de aquí, este diálogo de aquí, el bucle, o sea, prácticamente este cajoncito no va a desaparecer nunca, va a permanecer ahí. Entonces, va a interferir con cuando empiecen a hablar los demás personajes. Entonces, para evitar eso, yo tengo que volver a repetir esto. No me mates, señor lobo. Perdón. Voy a volver a repetir esto de nuevo para que desaparezca y simplemente dure un segundo. Se va a volver a repetir el bloque de diálogo, pero ese bloque de diálogo va a durar un segundo. Ustedes se preguntarán por qué no le he puesto en la parte de acá arriba. Porque no sé cuánto tiempo se va a tardar en hablar el personaje. Es decir, si yo por ejemplo aquí pongo un segundo, me va a esperar un segundo a que desaparezca el diálogo y de ahí va a empezar a hablar este personaje de acá abajo. Es como usar un tiempo. Es decir, este bloque va a aparecer durante un determinado tiempo, entonces va a aparecer primero el bloque. Una vez que desaparezca este bloque de diálogo de acá arriba, va a decir recién la voz, entonces no va a tener coherencia porque va a desaparecer este bloque de diálogo y acá abajo recién me va a empezar a hablar. Entonces para evitar eso mejor pongo el de duración en la parte inferior. Entonces así es como debemos de hacer. Ya. Ahora, entonces ya terminó de hablar él. Aquí prestemos mucha atención. Si ven que yo no he puesto un evento de enviar un mensaje, ¿por qué? Porque quería explicarles que también podemos hacerlo con el tiempo, pero es más complejo. ¿Por qué? Cuando usamos el tiempo, aquí, por ejemplo, yo he calculado aproximadamente cuánto habla el murciélago en su diálogo. El diálogo anterior que habló cuando dijo no me mate señor lobo. Entonces yo dije aproximadamente el personaje habla 2 segundos. Entonces, le he calculado ese tiempo, pero no siempre va a ser eso, porque puede ser que hable más tiempo o se demore más. Entonces, es una opción, pero es más compleja. Entonces, van a ver, miren cómo funciona y les voy a explicar otra manera que podemos hacer. Volando de rama en rama, había un murciélago, muy feliz. Sin darse cuenta, sobre un lobo dormido, fue a caer. El lobo se levantó de inmediato e intentó devorarlo. El murciélago clamó por piedad. No me mates, señor lobo. Te dejaré libre, Exclamó el señor lobo. pero con la condición de que me digas por qué los murciélagos son tan felices. En cambio, yo siempre me fastidio. Como pueden ver, así interactúa la programación. Este murciélago no estaba programado con un tamaño predeterminado, pero era porque les voy a explicar cómo
una vez que le desarrolle bien el programa, este va a aparecer en un tamaño de 30 para que parezca más pequeño. Pero por el momento, a modo de explicación, hemos visto cómo aparecen los diálogos. Ahora vamos hacia de nuevo hacia el murciélago de aquí, y vamos a hacer otra forma. En lugar de poner tiempo, recordemos que cuando queremos quitar un bloque tenemos que desarmar la programación, porque si jalamos desde aquí, como pueden ver, se me jala toda la programación. Entonces no, entonces tenemos que jalarlo uno por uno. Vamos a jalar de aquí, a desarmar como si fuese El lobo se levantó de inmediato. Vamos a desarmar como si fuese un rompecabezas, y para eliminar un bloque simplemente le mando al lado izquierdo para que desaparezca. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Una vez que el murciélago termine su diálogo, ¿dónde está? Una vez que su murciélago termine su diálogo, una vez que termine este diálogo de aquí, vamos a enviar un mensaje que me diga habla lobo. Van a ver para que vean cómo le pongo enviar y esperar. Recordemos que este enviar y esperar es igual, solo que el esperar es por si acaso necesito utilizar algún tiempo, pero son iguales, cumplen la misma función, porque va a esperar a recibir el mensaje. Igualmente aquí también va a esperar a recibir el mensaje. Ahora vamos a poner aquí un diálogo que va a ser lobo habla. Voy a poner, recordémonos el nombre como está, lobo habla. Entonces una vez que acá se reciba el mensaje de lobo habla, va a realizar toda esta operación de aquí, toda esta función de aquí, todo este diálogo de aquí, con determinadas voces. Va a interactuar primero la voz del lobo, después va a interactuar el narrador, va a mostrar el mensaje. Aquí si ven, porque como les decía, en este caso no utilizo esto de tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que habla el personaje de aquí, la voz del lobo, se habla esa voz, y aquí aparece otro diálogo que sustituye al diálogo de acá arriba, por consiguiente hace que desaparezca este diálogo de aquí. Pero yo necesito que también desaparezca este diálogo, por consiguiente pongo aquí que ese diálogo aparezca de nuevo, y tengo una duración de 2 segundos para que pueda desaparecer. Como ya les expliqué por qué no puedo poner el tiempo aquí, porque prácticamente si pusiera el tiempo esperara 2 segundos para después decir el diálogo, entonces no se vería tan bien. Ahora se envía el diálogo al murciélago 3. Vamos a ver dónde está. De nuevo es el murciélago asustado. Entonces al recibir ese diálogo, ¿qué hace? Va a esperar un determinado tiempo, como puede decir, para que haga como una breve pausa. Va a esperarse un breve tiempo, va a esperar un segundo, se va a cambiar la voz, y el murciélago va a decir: ¿en serio me asusta, señor lobo? Va a esperar de nuevo un segundo, va a volver a hablar, va a decir: déjame volver a mi cueva y te explicaré. Recuerden que este tiempo yo le he puesto a modo de ejemplo. Si podemos hacer también sin el tiempo, pero la interacción va a ser muy rápida. Entonces todo sigue un orden. Va a esperar un tiempo, va a hablar el personaje, va a esperar un tiempo, va a hablar el personaje, y una vez que termine de hablar, va a esconderse este personaje, y se va a enviar un mensaje: enviar murciélago huye, y va a aparecer este personaje en acción. Pero este personaje de aquí se va a esconder, y va a aparecer el otro personaje, que es el de aquí, el que está volando aquí. Entonces aquí voy a hacer que, sí, cierto, el tamaño, me olvidé del tamaño. Este murciélago va a iniciar cuando aparezca en acción. Cuando le mostremos al animalito, va a iniciar con un tamaño de, vamos a apariencia, cambiar tamaño, y vamos a poner que tenga un tamaño de 30, ¿ya? Para que aparezca chiquito. Como pudieron ver, con ejecuté apareció muy grande, entonces vamos a hacer que aparezca ahora con un tamaño de 30. Muy bien. Entonces, ahora, volviendo al último personaje, una vez que recibe el mensaje de murciélago huye, va a ejecutarse la siguiente acción. Se va a mostrar al murciélago volando en una determinada posición, y va a decir su diálogo. Y va a terminar el narrador con una moraleja. Eso sería todo nuestro programa. Ahora vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Volando de rama en rama, había un murciélago, muy feliz. Sin darse cuenta, sobre un lobo dormido, fue a caer. El lobo se levantó de inmediato e intentó devorarlo. El murciélago clamó por piedad. No me mates, señor lobo.
Te dejaré libre, exclamó el señor lobo. pero con la condición de que me digas por qué los murciélagos son tan felices. En cambio, yo siempre me fastidio. En serio me asusta, señor lobo. Replicó el murciélago. Déjame volver a mi cueva y te explicaré. El lobo lo dejó libre y el murciélago le dijo: Te fastidias, compadre, porque eres malo y tu maldad seca tu corazón. En cambio, a nosotros nos ves alegres porque jamás intentamos dañar al prójimo. Moraleja: quien a nadie hace daño, vive feliz todo el año. A ver, aquí ha pasado algo. Pasó algo que me hizo que el personaje parezca muy grande. Vamos a ver qué es. Siempre tenemos que aprender nuestra programación para arreglar los errores que pueden presentarse. Entonces, primero que nada, este personaje de aquí me está dando un error. A ver, se va a mostrar la caricatura del murciélago asustado. Cambiar tamaño en 30. Perdón. Recuerden que el cambiar es para hacer como sumar el tamaño. Prácticamente sumé 100, o sea, el personaje que estaba aquí, sí, como pueden ver, 130. Entonces, no, aquí es fijar tamaño, o sea, fijamos en un tamaño determinado. Discúlpenme, ahí me corrijo, es fijar tamaño y lo vamos a poner en 30. Ahí sí no tenemos que tener ningún problema. Igual acá el murciélago tiene que estar fijado el tamaño. Vamos a hacer que este murciélago se fije el tamaño en... no necesitamos un personaje tan grande, vamos a ver en qué tamaño aproximadamente. Sí, 30 está bien. Vamos a poner de nuevo 100 para que vean cómo interactúa. Entonces nosotros tenemos que saber cómo arreglar nuestro programa. Como digo, me retracto, era fijar. Fijar es para cambiar el tamaño. Y el cambiar es para sumar el tamaño. Entonces yo estaba sumando 100 más 30. Prácticamente le hice más grande al personaje. Bueno, entonces, ¿en dónde está cuando aparece el murciélago? El murciélago va a aparecer cuando diga el murciélago ya. Primero vamos a... separemos un poco, ponemos acá, ya, ahora sí, no tengo que tener ningún problema, pero vamos a poner aquí 30. Volando de rama en rama, había un murciélago, muy feliz. Sin darse cuenta, sobre un lobo dormido, fue a caer. El lobo se levantó de inmediato e intentó devorarlo. El murciélago clamó por piedad. No me mates, señor lobo. Te dejaré libre, Exclamó el señor lobo. pero con la condición de que me digas por qué los murciélagos son tan felices. En cambio, yo siempre me fastidio. En serio me asusta, señor lobo. Replicó el murciélago. Déjame volver a mi cueva y te explicaré. El lobo lo dejó libre y el murciélago le dijo: Te fastidias, compadre, porque eres malo y tu maldad seca tu corazón. En cambio, a nosotros nos ves alegres porque jamás intentamos dañar al prójimo. Moraleja: quien a nadie hace daño, vive feliz todo el año. Como pueden ver, he modificado, ya le he arreglado al programa, le he fijado su respectivo tamaño y espero que les haya servido de ayuda este video para que ustedes puedan hacer la animación de sus personajes en Scratch. Si es que algo no ha quedado claro, pueden volver a repetir el video y a volver a ver cómo se hace la simulación de estos personajes. Ustedes de tarea queda que hagan la simulación de 2 personajes que cuenten alguna breve historia. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Me despido.